Hola, buenas. Hoy es martes y según lo planeado será el día en el que se habla acerca de algún tema de física. Como lo había dicho en el video de presentación, estoy llevando la materia de mecánica este semestre, así que será lo que se verá los martes durante los próximos meses. Antes de comenzar con todo lo demás es necesario sentar buenas bases, y para eso es precisamente este video, donde vamos a hablar acerca de las unidades y el Sistema Internacional de Unidades. Empezaremos definiendo lo que es una unidad. Unidad es el nombre que recibe el patrón comúnmente aceptado utilizado para medir una magnitud, de tal forma que tenemos que cada medición será un múltiplo de la unidad que estemos utilizando, y precisamente es la definición de magnitud, es decir, el múltiplo de una unidad. Pongamos un ejemplo, utilizando la unidad de metros que sirve para medir la longitud. Tenemos a nuestro sujeto de prueba, pongámosle el nombre Ariel. Quedamos que queremos medir la longitud de Ariel, por lo que nuestro desglose quedará compuesto de un múltiplo y una unidad. En este caso tenemos que la unidad es metros y el valor del múltiplo es de 1.79. Por lo tanto, tenemos que su longitud es de 1.79 metros. Pero entonces, ¿qué es lo que determina el valor de cada unidad? Pues eso dependerá del sistema del que se hable, y aquí es cuando entra el sistema que nos interesa, el Sistema Internacional de Unidades, también conocido simplemente como sus siglas SI. Este cuenta con 7 principales unidades básicas de medida, de las cuales parten prácticamente cualquier otra unidad de medida. Entre las 7 unidades básicas se encuentran el metro, que representa la longitud, el segundo representa el tiempo, el kilogramo la masa, el amperio la intensidad de corriente eléctrica, el kelvin la temperatura, la candela para la intensidad luminosa y el mol para la cantidad de sustancia. Y bueno, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que define que un kilo sea un kilo o qué es exactamente un segundo? Pues esto ha ido cambiando con el tiempo para cada vez volverse más y más exacto. Por ejemplo, el kilogramo, que estaba antes definido como la masa de un litro de agua destilada que estuviera congelada. O el metro, el cual estaba definido como la 10.000.000ª parte del recorrido desde el Polo Norte hasta la línea del Ecuador pasando por París. Fue por la incertidumbre y fallas que este sistema presentaba que después de modificaciones se redefinieron los valores de las unidades. El kilogramo, por ejemplo, estuvo hasta el 20 de mayo de 2019 definido como un cilindro de aleación de iridio y platino conocido como el Gran K. Este era guardado bajo bastante seguridad y cuidado en una bóveda en París. Sin embargo, a partir de la fecha antes mencionada, nuevamente se transformó la definición, pasando a ser una la cual es aplicable en todo momento en cualquier parte del universo y no únicamente en la Tierra. Esto se logró utilizando, al igual que el segundo y el metro, las constantes fundamentales de la naturaleza. Y esas son las 3 unidades básicas que vamos a utilizar para mecánica. Es el segundo, el metro y el kilogramo. Las definiciones de las 3 unidades básicas utilizadas para la mecánica son las siguientes. El segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio-133. Es decir, lo que tarda el átomo de cesio-133 en dar todo ese número de ciclos de liberación de microondas. El metro está definido como la distancia que recorre la luz en el vacío durante un segundo dividido entre 299.792.458. Eso significa que el metro es la cantidad de distancia que recorre la luz en ese periodo de tiempo, muy corta. Y con el kilogramo se vuelve un poco más complicado. Para eso se utilizó la constante de Planck, y donde la relaciona con la masa. Para ello se utilizó una balanza conocida como la balanza de Watt o de Kibble, la cual funciona pesando lo que desees pesar comparado con otro peso. En este caso, un peso inducido con una fuerza electromagnética. La fórmula que se utiliza para determinar la masa de un cuerpo en esta balanza está determinada por esta fórmula. Dentro de esta fórmula utilizamos la constante de Planck como el valor este. Finalmente, un kilogramo de lo que estamos midiendo será exactamente lo que dé este número. Dentro del sistema internacional también existe una tabla de prefijos de las unidades de medida, las cuales representan los múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas y todas sus derivadas. Estos prefijos van antes del múltiplo o submúltiplo de la unidad de la cual se quiere hablar. Como podemos ver en esta tabla, se nos representa desde valores inimaginablemente enormes, así como inimaginablemente pequeños. E incluso, como se pueden dar cuenta, es aplicable para otras cosas, como puede ser con las capacidades de memoria en los megabytes, gigabytes o terabytes. El sistema internacional tiene algunas normas para la representación gráfica de las unidades de las magnitudes, así como de las cantidades numéricas. La primera es que los símbolos no llevan S en plural ni finalizan en punto. La segunda nos dice que los símbolos siempre se escriben en minúscula, salvo que la unidad sea derivada de un nombre propio, en cuyo caso tan solo la primera de ellas será mayúscula, como puede ser en los newtons o pascales. La tercera nos dice que los nombres de las unidades derivadas de los nombres de los propios científicos se escriben completamente en minúscula, como puede ser un newton. La cuarta nos dice que los valores decimales se separan con un punto o con una coma situada en la parte inferior del número. La quinta nos dice que los números compuestos por 4 o más cifras se separan de 3 en 3 sin utilizar punto entre ellos. Y la última, la sexta, nos dice que debe existir un espacio entre el valor de la magnitud y el símbolo de la unidad. Y esto viene siendo todo por hoy. Es un video muy cortito, pero nos ayudará bastante a sentar las bases para los próximos temas de las siguientes semanas. Y muchas gracias por el video, nos vemos el jueves. Bye bye.